columnas, o sea, de dimensión 2×3, ¿sí? Esta matriz de dimensión 2×3 también es considerada un vector, en el espacio vectorial B, que B es el conjunto de las matrices de dimensión 2×3, matrices reales, de dimensión 2×3. Bien. Todo lo que dije de espacios vectoriales y que para determinar que es un espacio vectorial se necesitan 10 condiciones, ¿sí? Lo único que les tiene que quedar claro hasta ahora es que los elementos en un espacio vectorial son vectores. De ahora en más, los polinomios, las matrices, todos van a ser vectores, ¿sí? Por ahora. Porque todas las 10 condiciones, si ustedes miran, voy a acá, este es el apunte, quiero ir, paren que me voy atrás, acá, a la teoría, me quiero ir acá. Si ustedes van al trabajo práctico de espacios vectoriales, ven que directamente dice subespacios. O sea, no tienen ejercicios de espacios vectoriales, porque acá dice determinar cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios, ¿sí? Si yo en vez de decir determinar cuáles son subespacios, le digo determinar si es un espacio vectorial, tienen que analizar 10 condiciones. Un horror, esos ejercicios no se hacen, ¿sí? O sea, directamente se dicen cuáles son los espacios vectoriales y listo, ¿tá? Sigamos con el apunte. Vamos sí a subespacios. Si yo tengo un espacio vectorial, B con la suma y K con el producto, y ese es un subconjunto de B, ¿sí? Es un subconjunto de B. Dice, nos podemos formular la siguiente pregunta. ¿Es S con la suma y K con el producto también un espacio vectorial con las mismas condiciones? ¿Sí? En caso que la respuesta sea afirmativa, diríamos que S es un subespacio de B, ¿sí? Entonces, sea B, dice un espacio vectorial, y S un subconjunto, diremos que es un subespacio de B, ¿sí? Si es un subespacio vectorial, es un espacio vectorial. Esto es, si verifica las condiciones de la definición de espacio vectorial. Ahora, hay un teorema, o sea, acá no se verifican las 10 condiciones. Hay un teorema que me dice que alcanza, ¿sí?, con 3 condiciones para saberlo, ¿sí? Sea B un espacio vectorial y sea S un subconjunto de B, que sería S incluido en B, entonces S es un subespacio de B si y solo si el vector nulo pertenece a S. O sea, el vector nulo va a ser un vector de S, ¿sí? S es cerrado para la suma. ¿Qué significa que sea cerrado para la suma? Lo que dije hoy. Si yo tomo dos vectores que pertenecen a S y los sumo, la suma pertenece a S. Por eso dice acá, tomo B perteneciente a S, W perteneciente a S. Esto implica que B más W, que la suma de B y W, también pertenece a S. Y que sea cerrado para el producto por escalares. O sea que si yo tomo B, que pertenece a S, y tomo alfa, que pertenece a K, entonces alfa por B también pertenece a S. ¿Sí? Dice, hay dos subespacios que se llaman subespacios triviales, que son el subespacio formado solamente por el vector nulo y el subespacio formado por todos los elementos de B. O sea, si S está formado por todos los elementos de B. Esos subespacios se llaman subespacios triviales. Cualquier otro subespacio se llama subespacio propio. Acá hay ejemplos. Vamos a este ejemplo. Si yo tengo que determinar si este conjunto S es un subespacio o no, está formado por todos los vectores de dos componentes de R2 del plano, tales que I es igual a 2X. O sea, que cada elemento, ¿sí?, como I es igual a 2X,
Cada par ordenado XY, ¿de qué forma va a ser? Si la Y es igual a 2X, va a ser de esta forma. Cada vector genérico de ese subespacio va a ser X2X. Entonces, ¿qué hago? Pruebo la primera condición. El par 0, 0, que sería el vector nulo en R2, ¿va a pertenecer a ese? Y si la X vale 0, 2 por 0 me da 0 también. O sea, me queda 0, 0. O sea que también pertenece, ¿sí? El 0, 0 pertenece al espacio S. Pruebo si es cerrado para la suma. Tomo un vector B1 que pertenezca, ¿sí? Sería primera componente x1 y la segunda componente, como dice que es el doble de la primera, me queda 2x1. Tomo un vector b sub 2 que pertenezca a ese conjunto, que sería de esta forma, x sub 2 y 2x sub 2. Sumo. Si sumo me queda primera componente x1 más x2, segunda componente 2x1 más 2x2. Si saco factor común, queda 2 por x1 más x2. Este elemento, así como está, ¿pertenece a ese? Y sí, porque la segunda componente es el doble de la primera. Por lo tanto, pertenece. Lo mismo hago con el producto por un escalar. Veo si es cerrado. Multiplico por alfa, el vector b que pertenece a ese. Me queda alfa por x y 2 por alfa por x. ¿Este vector va a pertenecer a ese? Sí, porque la segunda componente es el doble de la primera. Esto prueba que S es un subespacio de R2, ¿sí? Y es un subespacio propio, ¿sí? Porque en R2 el vector nulo y R2 serían los subespacios triviales, ¿sí? Este es un subespacio propio de R2, ¿sí? Si tomo este subespacio y es igual a 2x más 1, o sea, primera componente es x y la segunda componente 2x más 1. Si yo pruebo si el par 0, 0 pertenece, si la x vale 0, como la y es 2 por 0 más 1, me queda que la y vale 1. O sea que si la x vale 0, la y vale 1. Por lo tanto, el 0, 0, ese par ordenado, 0, 0, no pertenece a ese. Si ya la primera condición no se da, no se cumple, entonces puedo decir que esa S no es un subespacio de R2, ¿sí? Pregunta si este X más Y más Z es un subespacio de R3. Tengo que probar las tres condiciones. Primero trato de ver qué elementos entrarían dentro de ese subespacio. Despejo una de las letras, cualquiera. Acá despejó la Z. Se puede despejar cualquiera, ¿sí? Si yo despejo la Z, me queda menos X menos Y. Es decir, que los vectores son de esta forma. X como X, Y como Y, y como tercera componente, menos X menos Y, ¿sí? Si tomo el par 0, 0, 0, o sea, 0 acá, y si acá hago la cuentita, me queda menos 0, me da 0. O sea que pertenece el 0, 0, 0 a ese. Después hago la suma de dos que pertenezcan con todos sus índices 1, el b sub 1, y todos sus índices 2, el b sub 2. Sumo y me queda que la tercera componente es la primera con todos los signos negativos y la segunda con todos los signos negativos. Por lo tanto, pertenece. Lo mismo hago con alfa y me queda que pertenece, ¿sí? Esos son subespacios. Habría que probar, ¿sí?, si estos son subespacios, que eso les queda a ustedes como ejercicio, ¿sí? Y acá está otro teorema que dice que si yo tengo dos subespacios S y H, dos subespacios de un espacio vectorial B, la intersección de esos dos subespacios también es un subespacio. En realidad la intersección y también la suma, ¿sí? Debemos probar, dice, las tres condiciones. Entonces, si yo tengo que probar que S intersección H es un subespacio de B, tengo que probar las tres condiciones. Si yo tomo el vector nulo en S y tomo el vector nulo en H, ¿sí?, que van a estar
van a estar porque los dos ya dije que son subespacios. Entonces, si yo hago la intersección entre H y S, como están, el vector nulo está en los dos, cuando yo hago la intersección va a estar en la intersección. Por lo tanto, el vector nulo también está en la intersección. Primera condición se cumple. Segunda condición, si yo tomo dos elementos que pertenecen a la intersección, ¿sí? La suma también tiene que pertenecer a la intersección, ¿sí? Dice, B y W son vectores de la intersección. Luego, B pertenece a S y B pertenece a H, ¿sí? Lo mismo ocurre con W. Si W va a ser un elemento que pertenezca a la intersección, es porque va a pertenecer a S y va a pertenecer a H. Eso es por definición de intersección. Un elemento pertenece a la intersección si ese elemento pertenece a un conjunto y pertenece al otro, si pertenece a los dos. Como H y S son subespacios, entonces B más W también va a pertenecer a H. Si B pertenece a H y W pertenece a H, también B más W va a pertenecer a H, porque son subespacios, ¿sí? Y la suma es cerrada. Y la suma va a ser cerrada en S también. Como la suma es cerrada en H y es cerrada en S, también va a ser cerrada en la intersección, ¿sí? Y lo mismo se hace con la tercera condición, que sería el producto por un escalar, ¿sí? Y terminamos lo de subespacio, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Igual tienen que, dudas de subespacio van a tener millones. Hay muchos ejercicios para hacer. Si ustedes, a ver que comparto la práctica. Que esta es la práctica que también les corresponde hacer. No, esta no es la práctica. Vale. A ver. Acá. Ahí estaba la práctica, qué pava. Bueno. Acá. Acá tienen. Determinar cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios en R. Tienen que analizar las tres condiciones que dije. Ven que tienen X igual a Y, X mayor o igual que 0, X, ¿sí? Interpretar geométricamente los conjuntos del inciso D y E. Del D y el E, geométricamente, ¿sí? X más Y igual a 0, más Z igual a 0, 2X menos Y más 4Z igual a 12. Ver. Cuando es un subespacio de R2, ¿sí? Gráficamente, después ustedes lo hacen para la interpretación geométrica de 3, pero gráficamente en R2, cuando es un subespacio, ¿sí? Es una recta que pasa por el origen. Vieron que hoy teníamos Y igual 2X. Y igual 2X es una recta que pasa por el 0, 0, por el origen del sistema. Si yo tenía Y igual 2X más 1, esa es una recta que no pasa por el origen. Por eso no tiene el vector nulo. O sea, si es en R2, para que sea subespacio, tiene que ser una recta que pase por el origen. Si no es una recta que pase por el origen, ¿sí? No es un elemento, ¿sí? No es un subespacio vectorial, ¿sí? Después quiero que ustedes interpreten qué pasa en R3, ¿sí? Que sería en 3 dimensiones, geométricamente hablando, el dibujo. Después tienen esto, que tienen que mostrar también esa intersección y acá hallar la intersección, a ver cuánto da. Bien, así que tienen esos 3 ejercicios para hacer, ¿sí? Después vemos, pero lo primero que hacen, ¿sí? Cuando tienen que analizar si es un subespacio, es determinar un vector genérico que pertenezca a ese conjunto.
¿sí? Por ejemplo, a ver, en D tienen x más z igual a 0 y son vectores de R3, o sea, son vectores que tienen 3 componentes. Y dice que la x, si yo despejo acá, supónganse la z, z igual a menos x. Entonces, ¿cómo sería un elemento genérico de ese conjunto? La x va a ser x, la y va a ser y tengo que la z tiene que ser menos x. Entonces va a ser x y menos x. Ese va a ser un elemento genérico, ¿sí?, de ese conjunto. ¿Sí? Así con cada uno. Tienen que ver cuál sería un elemento genérico de ese, un vector, digamos, genérico de ese conjunto. Si estoy acá, por ejemplo, en G, que es matrices cuadradas de orden 2, donde A sub 1, 1 vale 0. ¿Cuál sería un elemento genérico de esa matriz? Y va a ser 0, si quiero poner subíndices, y si no voy a poner 0 en A sub 1, 1, A, B, C. O 0, A sub 2, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2. Porque eso no sé nada. O sea, lo único que me dice es que A sub 1, 1 vale 0. Entonces, eso es lo que tienen que escribir primero. Un vector genérico que corresponda a ese subespacio que tengo ahí. Y después ver si cumplen las tres condiciones o no. ¿Sí? Tienen que hacer esos 3 primeros ejercicios. ¿Alguna duda? Por ahí las dudas la van a tener la próxima clase, cuando dijeran un poquito este tema de subespacio y traten de hacer los ejercicios, ¿sí? Entonces ustedes van a intentar, ¿sí?, volver a leer, ¿sí?, todo otra vez, ¿sí?, intentar hacer los ejercicios. Bien, lo que sí quiero aclarar es que no me tienen que mandar mensajes si alguno no puede o la asistencia. No hay asistencia acá, ¿sí? Ustedes no, yo no tomo asistencia de cada videoconferencia. La asistencia corre por cuenta de ustedes. Para regularizar la materia solamente hace falta esos 42 puntos que se otorgan con las evaluaciones, ¿sí? Ustedes no tienen como condición participar de los foros o asistir a las videoconferencias. No es condición. O sea, aquel alumno que no asistió nunca a una videoconferencia, no importa, va a poder rendir las evaluaciones y va a poder regularizar la materia. Porque a veces me llegan al correo privado, profe, perdón, no pude asistir, no, porque yo por la falta, no hay faltas acá. Por eso quiero aclarar. Y otra cosa que quiero aclarar es que la evaluación, ¿sí?, para los que llegaron más tarde, va a ser para Pergamino. Ustedes guíense por el cronograma que dice cronograma de Haga, porque Junín tiene como una agenda, no sé, hace diferente la unidad 1, la va haciendo por partes, en vez de hacerla todo junto al principio, ¿sí? Entonces, en la evaluación temática 1 y la 2, ¿sí?, va a ser distinta para Pergamino, para Junín, va a tener diferentes temas, ese es el problema. Entonces, la evaluación 1 y la evaluación 2, cuando llegue el momento de la evaluación, fíjense que diga Pergamino, ¿sí? Llegado el momento de la evaluación. Bien, para no hacer lío. Bueno, entonces, la próxima clase, el martes a las 10, ¿sí? Los espero, ¿sí? A las 10 no, perdón, a la 1. Los espero para seguir viendo la segunda unidad, ¿sí? Pero antes, en los primeros 10 minutos, pregunto si alguno tiene alguna duda de lo que vimos hoy. ¿Está? ¿Quedamos así? Bien. Me quedo con los de las 2 ahora. A los otros los saludo, porque ya supongo que hay muchos alumnos que son de la 2, ¿no? Ahí van desapareciendo. Hola, buenas tardes a los que no saludé.
Profe, yo tenía clase a la 1 No hay y, problema, y entré un poco más tarde. no hay ¿Van a problema. ver los mismos temas ahora? Sí, exactamente los mismos. Así que quédate hasta que veamos lo que no viste. Dale, dale. Bueno, ¿Eh? gracias. Quédate hasta que veamos lo que no viste. Dale, ¿Sí? pues. De todos modos, para los chicos de las dos, les digo que eh, vamos a hacer todo a la una, me parece. ¿Sí? Todos a la una, porque no son muchos. He tenido la plataforma 90, así que ustedes son 50 en total los inscriptos. No sé si los 50 hacen la materia, pero así que los puedo tener perfectamente a la una. Así por ahí puedo tenerlos un ratito más, porque por ahí a la una y si tienen dudas, por ahí nos quedamos un rato más. Acá por ahí es como que tengo que hacer todo rápido porque tengo el otro grupo. Así que vamos a hacer todos a la una. Yo igual después el aviso lo voy a poner por las dudas que todavía no se pudo conectar hoy, que las clases van a ser todas a la una. No las voy a separar en dos. Bien, para ustedes también, no sé si escucharon lo del cronograma, ¿sí? Ustedes tienen que seguir el cronograma que dice, yo iba a poner pergamino, pero me dijeron los de Junín que lo dejara, ¿sí? Porque les iba a poner pergamino porque el cronograma ese es para ustedes, en realidad. Pero me dijeron que en algún momento se van a equiparar. Así que bueno. Pero ustedes, pergaminos, sigan con el cronograma. No se metan en agenda semanal, ¿sí? Que es de Junín, porque ellos hacen diferente la unidad uno, lo van haciendo de a poquito, no sé por qué, igual, no sé el motivo. Pero ellos hicieron solamente aparentemente circunferencia ahora, después van a hacer elipsis, después van a hacer hipérbola. Entonces, las evaluaciones van a ser distintas. ¿Sí? Ustedes cónica la van a tener en la primera evaluación y después no. Y ellos van a tener cónica en las dos primeras, aparentemente. O sea, en la primera evaluación van a tener una parte de cónicas y en la segunda otra parte de cónicas. ¿Sí? Entonces, la primera y la segunda van a ser distintas, aparentemente. Así que llegado el momento de la evaluación y tengan que entrar a evaluación, fíjense que diga pergamino ustedes, ¿sí? Bien, bueno, antes que nada, ¿alguna duda como para seguir con siempre la misma temática? Y lo que dije de la asistencia, que no es obligatorio asistir a las videoconferencias. No es condición para regularizar la materia que ustedes asistan, ¿sí? A las clases, porque las clases virtuales teóricas son para leer con ustedes la teoría y que a ustedes les sea más llevadera la relectura, ¿sí? Cuando vuelvan a leer, que sea más fácil, nada más que eso. Y por ahí hablar en criollo algunas cosas que por ahí no se pueden decir en el apunte. Pero cada uno decide. Si yo no tomo asistencia a ver quién estuvo en la clase y quién no. Son tantos que no puedo poner la asistencia de todos. Así que tendría que tomar asistencia, me tengo que tomar 10 minutos para que fulanito está, menganito está y otro que se pone más tarde, mucho lío. Así que no se toma asistencia, por eso no es condición asistir ni participar de los foros. Cada uno participa de la manera que quiere. Lo importante es obtener esos 42 puntos en las evaluaciones para regularizar. Bien, ¿alguna duda del tema visto anterior? ¿Sí? De elipse, hipérbola, circunferencia, de cómo hacer las ecuaciones, de cómo hacer los gráficos. Profe, ¿Alguna duda? Sí, yo no entendí escucho. lo de método de formación de cuadrados. No, pero eso lo vamos a ver hoy. Ah, bueno, perfecto. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Eh? Dale. Eso, lo del método de formación de cuadrados lo vemos ahora. ¿Eh? Porque eso me faltó, no lo dimos la clase pasada. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces empezamos. Empezamos con eso. Paren que Eh, bueno, ahí tienen el trabajo práctico, teoría, punto teórico.
Paren que me había ido. En vez de ir a un lugar, fui a otro. Comparto la pantalla, así ven, a ver, 22. Profe, claro, por más que... ¿Qué dice? Ah, ¿puede explicar? Dice, ¿Walter todavía está acá o no? Por micrófono, porque si no tengo que ir al último. ¿Está Walter? Ya lo escuché. Ah, ya lo escuché, ya está. El tema de las evaluaciones, dice si podía explicar de nuevo que va a ser distinto de Junín. Pero va a ser distinto en la primera y en la segunda porque, ¿cómo es? Como cónicas ellos dan primero circunferencia, después elipse, nosotros dimos todos juntos, ¿sí? Entonces ellos aparentemente van a hacer los ejercicios de circunferencia nada más por ahora. Después van a hacer los de elipse, después los de cónicas. Entonces la evaluación 1 y la evaluación 2 va a ser distinta para Pergamino y Junín, porque yo voy a tomar cónica solamente en la primera unidad, temática. En la segunda ya no, ya terminó cónica, sigo con lo que estamos dando, porque ellos iban a tomar una parte ahora de cónicas y una parte después. Yo no le iba a decir a ustedes, no, ahora estudien solamente circunferencia, después estudien... No, ya que tienen el tema ahora fresco, hagan todo cónicas y listo. Así que yo les dije al profe de Junín que la evaluación va a ser distinta y listo. Así que sí, dice, nos seguimos guiando con el cronograma, perfecto. El cronograma es el que ustedes deben seguir, no otro, que es el que yo subí. Ese es el que nos guiamos en Pergamino. Por eso hoy voy a terminar de dar, que no estaba en el cronograma eso, porque no lo puse, que no había llegado. Lo que pasa es que el primer día, con todas las explicaciones que tenía que dar, no llegué. Así que hoy vamos a terminar de ver cónicas, ¿sí? Y vamos a empezar con subespacios, ¿sí? Y vuelvo a repetir, para los que llegaron más tarde, que la semana que viene, ya martes, va a ser a la 1 la clase. Así nos podemos estirar un poquitito, por ahí, si hace falta. O sea, todo depende de lo que haya que dar. Bien, vamos a compartir el apunte, no de espacios Victoria, sino de cónicas, para terminar de verlo de cónicas en la ecuación general de las cónicas, en realidad. Ahí habíamos quedado. A ver, ¿dónde está? Acá. Acá lo agrando un poquito para que se vea. Ahí está. Ecuación general de las cónicas. La ecuación general es esta. AX cuadrado más CY cuadrado más DX más EY más F igual a 0. De esa forma, donde A y C, ninguna de las dos es distinta de 0. O sea, en todas las que vamos a ver, tanto la X cuadrado como la Y al cuadrado aparece. ¿Sí? Puede que falte alguna otra, pero la X al cuadrado y la Y cuadrado sí o sí tienen que estar. Dice A y C, ven que dice A, C, D, E, F, porque la B no está, porque la B es el término XY en una ecuación de segundo grado de dos variables. Y nosotros no vemos ecuaciones que tengan el término rectangular, que es ese XY. ¿Sí? Vemos solamente aquellas que tengan la X al cuadrado, la Y cuadrado, la X, la Y y el término independiente, igual a 0. Bien, las tres cónicas que vimos, la circunferencia, la elipse y la hipérbola, tienen una ecuación general de esa forma. ¿Sí? Vamos a ir viendo, acá hay 3 ejemplos, uno de cada uno, vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno. Fíjense acá, la A y la C, ¿sí? Mirando la ecuación general, la A vale 16 y la C vale 9. ¿Sí? Son positivos los dos, pero tienen distinto valor absoluto. 16 y 9, distinto numerito tienen, la X cuadrado y la Y cuadrado. En ese caso, yo ya sé que esa ecuación que está ahí va a corresponder a una elipse. ¿Sí? Después abajo hay un resumen. ¿Sí? Una elipse.
Y el método de formación de los cuadrados es siempre igual, siempre seguimos el mismo esquema. En el primer ejemplo está bien detallado lo que vamos a hacer. Ya en el segundo y en el tercero está hecho, sin detallar lo que estamos haciendo. Pero siempre hacemos el mismo proceso. Conmutamos y agrupamos los términos en X y los términos en Y. Los que tienen X, los que tienen Y. 16x cuadrado menos 32x tiene X y con las Y. 9y cuadrado más 36y. Luego saco como factor común el numerito, el coeficiente de la x cuadrado, sí o sí, y el coeficiente de la y al cuadrado. O sea, saco factor común 16, que me queda x cuadrado menos 2x. Tener esto y tener 16x cuadrado menos 32x es lo mismo. Porque si acá hago la distributiva, me queda 16 por x cuadrado y 16 por menos 2x, que me da menos 32x. Lo mismo hago acá. 9, factor común, saco factor común 9, me queda y cuadrado más 4y, menos 92. La idea ahora es tratar de formar trinomios cuadrados perfectos. Los trinomios cuadrados perfectos son cuadrado de un término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado de un segundo término. Profe, una Sí, pregunta. sí. Cuando sacaste el factor común de 16x cuadrado menos 32x, Sí. ¿por qué no sacaste con la x también? No, porque lo único que saco es el numerito. Ah, Solo ok. el numerito. No es que miro acá y digo, a ver, ¿qué puedo sacar como factor común? No, no es así. ¿Sí? Ujú. O sea, yo saco lo que me conviene, en realidad. ¿Sí? Y a mí me conviene que esta x cuadrado quede sola y que esta y cuadrado quede sola. Para que quede sola o con un 1 delante, tengo que sacar ese 16. ¿Sí? Bueno, Ahora, yo tengo que intentar, fíjense lo que voy a hacer, yo tengo que intentar formar un trinomio cuadrado perfecto cuyo resultado es el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio es cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? En vez de estar analizando a ver qué tengo que agregar acá y demás, lo que hago es lo siguiente, siempre igual. Dice, en el primer paréntesis dividimos el coeficiente de x por 2 y sumamos y restamos el cuadrado del resultado obtenido. Es decir, siempre hacemos la misma cuentita. A este menos 2, que es el que acompaña a la x, lo divido por 2. Me da menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Entonces, sumo 1 y resto 1. Esto que está acá, más 1 y menos 1, si yo los cancelo, no están. ¿Pero por qué los pongo? Porque me conviene, ¿sí? Que estén. Para que los tres primeros, x cuadrado menos 2x más 1, estos tres, me formen el cuadrado de un binomio. Yo necesito tener tres términos. Agregar ese más 1. Ahora, si yo no puedo agregar así porque sí un más 1. Por eso agregué más 1 y desagregué más 1. Agrego y desagrego. Lo mismo que agregué lo voy a desagregar para que la igualdad siga siendo la misma. No puedo agregar un más 1 nada más porque me conviene. Pongo el más 1 y menos 1. Entonces más 1 y menos 1 da lo mismo. Estos tres primeros, x cuadrado menos 2x más 1, forman el cuadrado de x menos 1 al cuadrado. Porque x menos 1 al cuadrado es cuadrado de x, x cuadrado, más 2 por x por menos 1, que sería menos 2x, más el menos 1 al cuadrado, que sería 1. O sea, estos tres forman este cuadrado de binomio. Y el menos 1 que los voy a tener que dejar acá. O sea, yo agregué para que sumado a estos dos me quede el cuadrado de un binomio. Para eso se agrega. Y lo mismo hago con y. Es decir, yo tenía hasta acá, más 4y. ¿Qué hago? A este 4 lo divido por 2. 4 dividido 2 me da 2. 2 elevado al cuadrado, 4. O sea que me queda más 4 y menos 4. Esta y cuadrado más 4y más 4, esto, es el cuadrado de y más 2 al cuadrado.
cuadrado del primero, y cuadrado, más 2 por i por 2, que me da 4i, más 2 al cuadrado, que da 4. O sea, este es el cuadrado de i más 2 al cuadrado. Y este menos 4 que me quedó ahí colgado. No me queda otra que escribirlo ahí. Menos 92. Ahora, lo que hago es resolver las propiedades distributivas. ¿Sí? Acá. Hago distributiva con el 16, vuelvo a hacer distributiva. Ahora 16 por x menos 1 al cuadrado, menos 16 por 1, 16. 9 por i más 2 al cuadrado, 9i más 2 al cuadrado. 9 por menos 4, menos 36, menos 92. Luego, este 16, término independiente, el 36 y el 92 los mando para el otro lado. ¿Sí? Si están restando, pasan sumando. Me quedan 144. Por lo tanto, me quedó esta ecuación. ¿Cómo es la ecuación de una elipse? No tiene que quedar 144 del otro lado, sino 1. Entonces, sí o sí, tengo que dividir a ambos miembros por 144. Divido por 144K, divido por 144K. Aplico, como acá hay una suma, aplico el 144 a ambos miembros. ¿Sí? Ambos miembros no, ambos términos, digamos. Me queda 16 sobre 144, simplifico y me queda un 9 acá debajo. El 9 con el 144 simplifico y me da 16. Y esta va a ser la ecuación de la elipse, cuyo centro es 1 menos 2. Debajo de la x hay un 9, que sería 3 al cuadrado. Debajo de la y hay un 16, que sería 4 al cuadrado. Por lo tanto, en la elipse, el semidiámetro mayor acá está debajo de la y, que es 4. A vale 4. Y b, que sería el semidiámetro menor, vale 3. O sea, que yendo al dibujito, voy al dibujo de esa. El dibujo de esa es esta. El centro es 1 menos 2. Debajo de la x hay un 9, así que hago 3 para la derecha, 3 para la izquierda. Debajo de la y hay un 16, así que hago 4 para arriba y 4 para abajo. Ahí tengo los 4 vértices y armo la elipse. ¿Está? Segundo ejemplo. Vuelvo a hacer lo mismo en los 3 ejemplos. Este ejemplo, miren el número que acompaña a la x al cuadrado, es un 9. Y el número que acompaña a la y al cuadrado es un menos 4. Uno es positivo y el otro es negativo. No importa si son iguales o no. Si son de distinto signo, corresponde a una hipérbola. ¿Sí? El proceso para llegar es el mismo. Agrupo, primer paso, agrupo los términos en x, agrupo los términos en y. Luego saco factor común sí o sí el numerito que acompaña a la x al cuadrado, sí o sí el numerito que acompaña a la y al cuadrado. Acá me va a quedar 9 factor común de x al cuadrado más 6x. Y acá me queda menos 4 factor común de y cuadrado menos 2y. Más 41, que es el numerito que estaba afuera. Luego, trato de completar cuadrados acá. Entonces, ¿qué hago? Al 6 lo divido por 2, que me da 3. 3 al cuadrado, 9. Entonces me queda más 9 menos 9. Estos 3 primeros, x al cuadrado más 6x más 9, es el resultado del cuadrado de x más 3. X más 3 al cuadrado. Menos el 9. Hago lo mismo acá. Al 2, al menos 2 lo divido por 2, me da menos 1. A menos 1 lo elevo al cuadrado y me da más 1. Entonces me queda más 1 menos 1. Los 3 primeros, y cuadrado menos 2y más 1, serían el resultado de y menos 1 al cuadrado. Menos 1 aparte, más 4. Hago las propiedades distributivas. 9 por el paréntesis me dan 9 por el paréntesis. 9 por menos 9, menos 81. Menos 4 por el paréntesis, menos 4 por el paréntesis. Más, menos 4 por menos 1 me dan más 4. Más 41 igual a 0. Luego los términos independientes, el menos 81, el 4 y el 41, los mando para el otro miembro. Me queda 81 menos 4 menos 41, 36. Como es la ecuación de una hipérbola, también acá tiene que quedar un 1. Entonces divido por 36 todo y me queda
9 dividido 36, simplifico y me queda un 4 acá abajo de la X y acá debajo de la Y me queda un 9. O sea que es una hipérbola con centro en menos 3, 1, que serían los numeritos que están restando acá, menos 3, 1. Debajo de la X hay un 4, ¿sí? Que como es la positiva es la A vale 2, es el semidiámetro transverso real. Y debajo de la Y, que es la negativa en este caso, es un 9, que sería 3 al cuadrado, o sea que la B vale 3. Si voy al dibujo, menos 3, 1 es el centro. Debajo de la X hay un 4, así que hago 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Debajo de la Y hay un 9, así que hago 3 para arriba, 3 para abajo. Y ahí se forma un rectángulo con línea de puntos. Hago las asíntotas, que serían las diagonales de ese rectángulo. Y ahora me faltaría ver si los vértices son estos o son estos puntitos. Son estos dos porque la positiva es la X. Y entonces el eje focal, ¿sí?, es horizontal acá. Entonces los vértices están paralelos al eje X. Y por último, el último ejemplo. Sí, yo no entendí, después ¿cuál? de que agregó el más 9, menos 9, acá, sí, acá. ¿cómo hizo para que le quede abajo 9 por x más 3 al cuadrado menos 9? ¿Acá? Sí. ¿En esta parte? Porque los tres primeros, lo que pasa que ustedes vieron cuando nosotros les decimos se tienen que aprender de memoria qué es igual el cuadrado de un binomio, ¿sí? Porque en realidad los tres primeros, x al cuadrado más 6x más 9, estos tres, son el resultado, ese es un trinomio cuadrado perfecto, es el resultado de x más 3 al cuadrado. Si yo a x más 3 al cuadrado lo resuelvo, lo desarrollo, me queda cuadrado de x, x al cuadrado, más 2 por x por 3, 6x, más el cuadrado de 3 que me da 9. O sea, ¿yo cómo sé que ese es el resultado de x más 3 al cuadrado? ¿Cómo hago para sacar esa cuenta y que me quede eso? Bueno, para darte cuenta, yo te estoy diciendo que este 6, es 2 por x por el segundo. ¿Sí? 2 por x por el segundo. El segundo término, ¿quién va a ser acá si es 2 por x? Por el numerito que me da 6x. ¿Quién es? 2 por x, ¿por qué número? Para que me dé 6x. Por 3. Por 3, es el numerito que va acá. O la otra manera es x al cuadrado. ¿Cuál es la base de ese cuadrado? X. 9. ¿Cuál es la base de 9? 3. 3. ¿Sí? ¿Por qué va más? Porque el doble producto es positivo. Acá, en los tres estos. ¿Cuál es la base del cuadrado de y cuadrado? Y. ¿Cuál es la base del cuadrado de 1? 1. ¿Por qué pongo menos? Porque el doble producto es negativo. ¿Así? ¿Quedó más claro? Sí, gracias. ¿Sí? Perfecto. Toda duda que tengan me preguntan, porque por ahí lo puedo, lo puedo decir de otra manera y se entiende mejor, ¿sí? Diga, escucho. ¿Podría volver a explicar ese 4i al cuadrado menos 2i? Eso lo podría explicar de nuevo. Para. ¿Acá? Sí, ¿El ahí. qué querés que explique? ¿El qué querés? ¿Cómo pasé? Claro, ¿cómo me queda el i menos 1 al cuadrado? Al cuadrado, bien. Claro. Yo tomé los tres primeros, porque ven que acá está el menos 1 que está aparte. Bueno, este menos 1 que está aparte es este que está acá, el cuarto término de acá. Es ese. Entonces, estos tres, i cuadrado menos 2i más 1, estos tres me forman el resultado de este. ¿Sí? Del cuadrado de un binomio. Siempre el resultado del cuadrado de un binomio son tres términos. El primer término y el tercer término son los cuadrados, ¿sí? De los numeritos que están acá. O sea, i cuadrado es el cuadrado de ¿qué número? De i. 1 es el cuadrado de ¿quién? De 1. Por eso va 1. ¿Y por qué pongo menos? Porque el doble producto de la i por el 1 me da negativo.
Entonces acá va un menos. Siempre que el término del medio sea negativo, acá va menos. ¿Y el menos 2 por qué? ¿Cómo quedaría ese menos 2? Ese menos 2 ya venía de arriba, no quedó. Ya venía de arriba. Ah. No es que yo lo puse, ya estaba. ¿Sí? El menos 2i ya estaba, desde antes. Entonces, o sea, en realidad era el 8i, que después le saqué el factor común menos 4, me quedó menos 2, ese menos 2i ya venía. Lo que yo agregué sería el más 1 y el menos 1, que se agrega eso para que el más 1 junto a i cuadrado y menos 2i me formen un trinomio cuadrado perfecto, que es el resultado del cuadrado del binomio. ¿Sí? Es complicado porque estoy yendo al revés. Claro, sí. ¿Se entiende? Entender el 2 cómo desaparece y me queda menos 1 ahí abajo. Pero desaparece porque estos tres términos, estos tres, i cuadrado menos 2i más 1, se transforman en el resultado de i menos 1 al cuadrado. Bien. El resultado del cuadrado de un binomio no son dos términos, son tres. Sí. Los tres de arriba. Sí. ¿Quedó? Listo. Perfecto. Muy bien. Seguimos. El tercer ejemplo que tengo, fíjense, positivos, los dos, pero los numeritos iguales. ¿Son positivos? Digo, es una elipse, porque son los dos positivos, es una elipse. Pero como son iguales, corresponde a una circunferencia. ¿Sí? Entonces, hago el mismo procedimiento de hoy. Agrupo los términos en X, agrupo los términos en Y, saco el numerito como factor común, el que acompaña a la X al cuadrado, el que acompaña a la Y al cuadrado, me quedo así. Ahora voy al proceso para completar. Acá hay un 1 delante de la X, hay un menos 1. Al menos 1 lo divido por 2 y me da menos 1 medio. Si lo elevo al cuadrado, me da más 1/4. Por eso acá agrego más 1/4 y desagrego el 1/4. Más 1/4 menos 1/4. Lo mismo hago acá. Tengo un 3. Lo divido por 2, me da 3 medios. A 3 medios lo elevo al cuadrado y me da 9/4. Agrego más 9/4 y desagrego 9/4. Ahora, los tres primeros, estos 3 en X, acá, serían el cuadrado de X menos 1/2. Base de X cuadrado es X y 1/4 es el cuadrado de 1/2. Y pongo menos porque el término del medio es negativo. O sea, el término del medio lo voy a usar para el signo, hablando en criollo. ¿Tá? El término del medio lo uso para el signo. El número de acá lo saco, la X la saco de la base de la X al cuadrado y el 1/2 lo saco de la base de 1/4. Después está el menos 1/4 este que me quedó acá colgado. ¿Sí? Lo mismo hago con estos 3. Estos 3 en Y, la base de Y cuadrado es Y y la base de 9/4, 9/4 es 3 medios al cuadrado, por eso pongo 3 medios. Y acá pongo más porque el término del medio tiene un más. Y el menos 9/4 que me queda afuera. ¿Sí? Ahora hago propiedad distributiva. 2 por el paréntesis menos 2 por 1/4, 1/2. 2 por el paréntesis menos 2 por 9/4, 9 medios, menos 3. El menos 1/2, el menos 9 medios y el menos 3 lo mando para el otro lado. Me da 8. Profe, disculpe, Sí. ¿esto es de una elipse? No, de una circunferencia. ¿Eso cómo nos damos cuenta? Ahora te digo, porque los numeritos que están en X cuadrado e Y cuadrado son iguales. Bueno, gracias. Ahora está el resumen abajo, ¿sí? De eso, para darse cuenta, digamos, de antemano. Entonces me quedó 8. ¿Cómo es una circunferencia esto? La ecuación de una circunferencia no me queda así con estos dos acá. Esos dos lo tengo que hacer desaparecer. Entonces, ¿qué hago? Divido todo por 2. Como es una circunferencia, siempre van a ser estos dos numeritos iguales. O sea, si es un 4, divido todo por 4. Si es un 6, divido todo por 6. O sea, divido por el numerito que tienen delante. Divido todo por 2 y me queda en vez de 8 acá 4. Y esta es la ecuación de una circunferencia con centro 1/2 menos 3 medios. ¿Sí? Y el radio, como acá está el radio al cuadrado, el radio es 2. ¿Sí? O sea, el dibujito será este. 1/2
que sería 0,5, menos un medio, que sería menos 1,5, y el radio es 2, 2 para cada lado. ¿Se entendió? Bien. Y acá está el resumen. La ecuación general es esa. Si A y C son exactamente iguales, si el numerito que acompaña la x al cuadrado y la y cuadrada son iguales en signo y número, es una circunferencia. Si tienen el mismo signo, en realidad si son positivos, y distinto valor absoluto, es una elipse. Lo que pasa es que a veces me dan negativos los dos y bueno, después tengo que hacer todo un lío de cambio, pero un cambio de signo, pero no lo vamos a hacer. Acá ustedes no lo van a ver, ¿sí? Ustedes van a ver los dos positivos y listo, ¿sí? Los dos positivos y el distinto valor absoluto, o sea, con distinto numerito. O sea, ¿cuándo distingo circunferencia y elipse? Son los dos positivos, en la circunferencia son los dos iguales, en la elipse son distintos los numeritos. Y si son de distinto signo, por más que sean iguales o distintos los numeritos, pero de distinto signo, uno es positivo y otro es negativo, es una hipérbola. ¿Se entendió? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Con eso terminamos cónicas. Vamos a empezar con espacios vectoriales, que no es un tema fácil. Es un tema bastante complicadito. Acá en espacios vectoriales ustedes tienen para ver estos dos videitos que por ahí de espacios y de subespacios que están hechos por el profe de Junín, ¿sí? Donde por ahí les aclara un poquito más la situación, ¿sí? Porque acá lo vamos a ver todo rapidito, ¿eh? Entonces, espacios vectoriales y subespacios. Vamos a esta. Voy a agrandar un poco. Primero el apunte acá habla de el conjunto R2. ¿Quién es R2? R2 es el plano en realidad, o sea, geométricamente sería los ejes cartesianos X, Y todos los pares ordenados que se pueden dibujar en ese plano. ¿Sí? Es el plano para nosotros R2. Todos los pares ordenados X, Y de números reales, por eso es R2. Si yo tengo C, la letra C al cuadrado, es el conjunto de todos los pares ordenados, pero donde tanto la X como la Y es un número complejo. ¿Tá? Acá son números reales. La X y la Y son números reales. ¿Sí? Y define distintas propiedades sí, estas son propiedades, ¿sí? Para definir la estructura de R2. Dice que define la operación suma, ese dos puntitos e igual, no está mal, es igual definido. ¿Cómo define la suma? Es la definición de suma de pares ordenados. O sea, la suma sería, da un par ordenado, el resultado, la primera componente va a ser la suma de las dos primeras componentes y la segunda va a ser la suma de las segundas componentes. ¿Sí? Y la primera propiedad es la ley de cierre, o decir que la operación es cerrada en R2. ¿Qué significa que una operación sea cerrada en un conjunto determinado? Que si yo tomo dos elementos de ese conjunto, cuando los opero, va a dar un resultado de ese conjunto. Por ejemplo, la resta dentro de los naturales no es cerrada. La resta. ¿Por qué? Porque si yo tomo el 5 y el 7, que son números naturales, y los resto, la resta no me da un número natural. 5 menos 7 me da menos 2. Y menos 2 no es un número natural. Eso significa que sea cerrada. Lo más importante acá es darse cuenta qué significa que sea cerrada, ¿sí? Porque lo vamos a ver a lo largo de toda la clase, ¿sí? Que sea cerrada significa que yo tomo dos elementos que pertenecen a ese conjunto, los opero y el resultado me da un elemento de ese conjunto. ¿Tá? La asociatividad ustedes la conocen, ¿no es cierto? Asociar es agrupar, que puedo hacer los dos primeros después o los dos de atrás, es lo mismo.
El elemento neutro, que es el que si está o no está da lo mismo, en este caso va a ser el 0, 0, porque si lo sumo a x1, x2, me va a seguir dando x1, x2. El elemento opuesto, que es aquel que sumado a otro me da el elemento, el vector nulo, o el elemento neutro. Y la conmutativa, que es cambiar el orden. Si pasa todo eso, ¿sí? Si yo tengo un conjunto con una operación que cumple estas 5 condiciones, que sea cerrada, que sea asociativa, que sea conmutativa, que tenga vector nulo o elemento neutro y que tenga opuesto, se dice que es un grupo abeliano, un grupo conmutativo o abeliano, ¿sí? Después vamos a ver de los elementos nulos. Bueno, sigo. Acá está lo de grupo abeliano, las 5 condiciones escritas en forma simbólica. Que sea cerrada significa que la suma me da también un elemento que pertenece al conjunto para todo B y W que pertenecen a ese conjunto. La operación suma es asociativa, acá está como se indica la asociatividad, que es poner paréntesis, entre los dos primeros necesito 3 elementos para asociar. El elemento neutro, que si ustedes miran, de ahora en más, el elemento neutro para nosotros va a estar indicada con un 0 y una B chiquitita abajo, ¿sí? Que sería vector nulo. Y el concepto de vector ahora se va a amplificar. Para ustedes antes el vector era una flechita geométricamente, pero eso es si estoy en R2 o en R3. Pero puede que ese conjunto B, como dice acá, ¿sí? El conjunto B no solamente puede ser R2, R3, R a la N. Ese conjunto B puede ser las matrices cuadradas de orden 2, pueden ser las matrices de dimensión 3×2, pueden ser polinomios, pueden ser funciones, pueden ser un montón de cosas, ¿sí? Y ese vector nulo, si es una matriz de 2×2, ¿sí? Una matriz cuadrada, el vector nulo será la matriz nula, que será 0, 0, 0, 0. O sea, ahora se amplía el concepto de vector, ¿sí? Todos esos que dije son vectores, ¿sí? El vector nulo que se indica así pertenece y B más el vector B más el vector nulo me da el vector B. Ese es el elemento neutro. El inverso es que para todo B perteneciente a B existe un vector que es menos B, que también pertenece a ese conjunto B, tal que B más menos B me da el vector nulo. Y la conmutativa, que es cambiar el orden, B sub 1 más B sub 2, da lo mismo que B sub 2 más B sub 1. Acá ven que habla de ejemplos de grupo abeliano, ¿sí? R2 dijimos que ya era un grupo abeliano con la suma. R3 hablo de R2 con la suma, ¿sí? Grupos abelianos. R3, ¿sí? R3 serían todas las ternas, X1, X2, X3, ¿sí? Tal que X1, X2, X3 pertenece a R. R a la N sería de las N-uplas, X1, X2, Xn, donde X1, X2, Xn pertenece a los reales. Otros ejemplos. B puede ser el conjunto de las matrices reales, ¿sí? Cuadradas de orden 2, que son de esta forma, ¿sí? Entonces acá los vectores van a ser matrices de este estilo, ¿sí? O puede ser M a la N, ¿sí? Donde N es cualquier número mayor o igual que 2, el número entero, ¿no? Mayor o igual que 2. Y ahora definimos, además del conjunto B, que puede ser cualquiera de esos, R2, Rn, conjunto de matrices, conjunto de polinomios, conjunto de funciones, de un montón de cosas, además de eso, ¿sí? Definimos otro conjunto que lo vamos a llamar K. Lo que aclaro es, ¿por qué se llama B? Porque los elementos en B se van a llamar vectores, por eso generalmente se indica B, porque son vectores los elementos. Y K se indica con K porque son escalares, ¿sí? Números, que pueden ser reales o complejos. Por eso K a veces es R
y a veces es C. ¿Tá? Generalmente es R, pero bueno. ¿Tá? Entonces, definimos otra estructura ahora, la de espacio vectorial. Para definir la estructura de espacio vectorial, ¿sí? Necesitamos un vector, un conjunto B con la suma que sea grupo abeliano, o sea, que cumpla las 5 condiciones anteriores. Un conjunto K y una operación producto entre los elementos de B y de K, o sea, el producto de un vector por un escalar. Y me faltarían esas propiedades cuando relaciona escalares con vectores. Alfa un escalar y B un vector, ¿sí? Alfa por B también pertenece a B, ¿sí? O sea, que también es cerrado, esto significa que sea cerrado para el producto por un escalar. B también es cerrado para el producto por un escalar. Esta propiedad, la segunda, sería una distributiva con respecto a la suma del producto, con respecto a la suma de escalares. Distributiva alfa por B más beta por B, también se cumple. Esta sería una distributiva con respecto a la suma de vectores. Escalar por una suma de vectores. Escalar por B más escalar por W. Esta sería como una propiedad asociativa. Agrupa, ¿sí? Acá los dos escalares por el vector y puedo agrupar el escalar por este vector. Acá faltaría un paréntesis. Y la quinta propiedad es el elemento nulo en el producto por un escalar, el elemento neutro, que sería el 1. El 1 por el vector B me da B. ¿Tá? Dice, debe tenerse muy en cuenta que para verificar qué es un espacio vectorial, si es un espacio vectorial, tengo que verificar 10 condiciones. O sea, las 5 que dije arriba, más las 5 de estas restantes, ¿sí? Acá hay ejemplos de productos vectoriales. Por ejemplo, R a la N con la suma y R con el producto sería. Eso es un espacio vectorial. Si la B es las matrices de orden n reales, de dimensión m por n reales, y K los reales. Este, que es raro para ustedes, que nunca lo vieron, P sub n. ¿Quién sería P sub n? P sub n es el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n. O sea, si tengo P sub 2, serían polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Sí? Menor o igual. En ese caso serían espacios vectoriales. Fíjense acá. Acá hay un ejemplo de un polinomio. Miren, este que está acá. Este es un polinomio. P de x es igual a 5x cuadrado más 3x menos 9. Este polinomio pertenece a P sub 2. Pero también, por ejemplo, pertenece a P sub 3. O sea, generalmente un polinomio que pertenezca a P sub 2 se indica simbólicamente ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son coeficientes reales, pero pueden que sean ceros también esos coeficientes reales, ¿sí? Entonces, este polinomio que está acá también puede pertenecer a P sub 2 y también a P sub 3, porque P sub 3, ¿quiénes serían? Los polinomios de grado menor o igual que 3. Genéricamente, un polinomio que pertenezca a P sub 3 sería ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Y este, que marqué acá, puede pertenecer a P sub 3 también, porque la a vale 0. ¿Está? O sea, cuando uno dice P sub algo, son polinomios de grado menor o igual que n. Y acá en la observación, este que está acá, 10x menos 5, también es un polinomio que puede pertenecer a P sub 2, porque son polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Sí? Ahora dice, observación, el conjunto de todos los polinomios de un grado determinado no es un espacio vectorial. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos solamente los polinomios de grado 2
Entonces tengo este polinomio P sub X que es de grado 2. Este polinomio Q sub X, Q de X que es de grado 2. Si yo lo sumo, porque tiene que ser cerrado para la suma, si yo lo sumo, la suma me da 10X menos 5. ¿Es un polinomio de grado 2? No es de grado 2, es de grado 1. Entonces no es cerrado para la suma. Por eso, los espacios vectoriales P sub 2 no indican polinomios de grado igual a 2, sino de grado menor o igual. Puede ser igual, pero puede ser menor también. ¿Sí? Eso es para que incluya, para que sea cerrado para la suma y para el producto por un escalar y demás. Hay unas propiedades que después ustedes van a ver las demostraciones. ¿Sí? Si es un espacio vectorial, también cumple estas 4, que alfa por el vector nulo me da el vector nulo. El 0, el escalar, acá el 0 está como escalar, por eso no tiene una B, está como escalar. Cuando está con la B, está como vector. Entonces, el escalar por un vector me da el vector nulo. ¿Sí? Si tengo un escalar por un vector que me da el vector nulo, es porque alguno de los dos es el nulo. O sea, si es alfa, es el 0, y si es B, es el vector nulo. Después, si a un vector lo multiplico por menos 1, me da menos B. Dice, a los elementos de un espacio vectorial los llamaremos vectores. Es lo que les dije hace un ratito. Vectores. Todo lo que vamos a ver ahora son vectores por más que sea un polinomio o por más que sea una matriz. ¿Sí? Si yo tengo el espacio vectorial, ¿sí? Donde el conjunto B está formado por los polinomios de grado menor o igual que 2, entonces un vector, ¿sí? De ese espacio vectorial va a ser menos 5x² más x menos 7. ¿Sí? Si estoy en las matrices de dimensión 2 por 3 reales, un vector puede llegar a ser esta matriz. 2 menos 4, 0, menos 1, 8, menos 3. Subespacios. Hablábamos hoy de espacios vectoriales. Ustedes no tienen ejercicios de espacios vectoriales para determinar si eso no es un espacio vectorial. Tienen para determinar si es un subespacio. Para determinar que es un espacio vectorial, tengo que analizar esas 10 condiciones. Un horror ese ejercicio, ¿sí? No hay ejercicio de ese estilo. Sí tienen que analizar si es o no un subespacio. ¿Sí? Y para analizar si es o no un subespacio, ¿sí? Un subespacio de un espacio vectorial, ¿no? Para analizar si es un subespacio, tienen que analizar estas 3 condiciones que está acá. Se tienen que ir al teorema 2.2, que dice, sea B un espacio vectorial y sea S un subconjunto de B, entonces S es un subespacio de B, sí y solo sí, y hay que analizar estas 3 condiciones. Que el vector nulo pertenezca a esa S, que S sea cerrado para la suma, o sea que si yo tomo 2 vectores que pertenecen a S, la suma también pertenece a S, que sea tercera condición, que sea cerrado para el producto por escalares. Es decir, que si yo tomo un vector de S y un escalar de K, el producto de esos dos me tiene que dar un elemento de S. ¿Sí? Esas 3 condiciones para que sea un subespacio. Eso sí lo tienen que hacer. ¿Sí? Hay subespacios que se llaman subespacios triviales. Por ejemplo, el subespacio formado solamente por el vector nulo y el subespacio formado por todos los vectores que están en B, esos se llaman subespacios triviales. Cualquier otro subespacio se llama subespacio propio de S. Vamos a suponer que tenemos esta S. El conjunto formado, o sea, sería un subespacio de R2. Yo tengo que probar si es un subespacio de R2. ¿Sí? O sea, yo tomé como B R2 acá. Si es un subespacio, ese subespacio va a ser un subespacio propio. O sea, en R2, ¿quiénes son los subespacios triviales? El 0, 0. O sea, el subespacio formado por, si S está formado por el 0, 0, y si no, R2. R2 es un subespacio trivial y el vector nulo es un subespacio trivial. Cualquier otro subespacio es un propio. Si yo tomo esto, XY pertenece a R2, Y igual a 2X.
Primero lo que hago es tratar de escribir los vectores que forman este subespacio. ¿Quiénes van a formar parte de este conjunto, digamos? ¿Qué vectores? Y si la X vale 1, como la Y tiene que valer 2 por X, va a ser, si la X vale 1, 2 por 1, 2 y así sucesivamente, ¿no? Si la X vale 3, este va a valer 6, si la X vale 8, este va a valer 16. O sea, en forma genérica, ¿cómo escribo los vectores que pertenecen a S? Van a ser vectores de este estilo. El par ordenado, X, 2X. ¿Por qué? Porque la Y dice que es igual a 2X. Entonces lo escribo de esta manera, X, 2X. ¿Sí? ¿Cómo mostramos que es un subespacio? Tenemos que analizar las tres condiciones. Primero, que si el 0, 0 pertenece, o sea, si la X vale 0, acá, si yo pongo un 0, 2 por 0 me da 0. O sea que el 0, 0 pertenece a S. Ya está, con reemplazar. ¿Cómo hago para ver si es cerrado para la suma o no? Tomo 2, o sea, tomo un B sub 1, que sería X1 y 2X1. Y tomo un B sub 2, que sería X2 y 2X2. Lo sumo. La suma sería la primera componente con la primera me da X1 más X2 y la segunda sería 2X1 más 2X2. Saqué factor común y me queda 2 por X1 más X2. Pregunto, ¿este vector que está acá va a pertenecer a S? Sí, porque es de la misma forma. O sea, tengo primera componente y la segunda es el doble de la primera. Por lo tanto, pertenece. Lo mismo hago con el producto por un escalar. Alfa por X y 2 por alfa X. Como la segunda es el doble de la primera, también pertenece a S. Una vez que terminé las tres condiciones, probé las tres condiciones, puedo decir entonces que S es un subespacio de R2. ¿Sí? Gráficamente, si yo quiero dibujar Y igual a 2X, es una recta que pasa, o sea, que tiene ordenada al origen 0, o sea, que pasa por el 0, 0. Es una recta que pasa por el 0, 0. Si yo la quiero dibujar Y igual a 2X, ¿sí? A ver, si quieren, lo puedo dibujar. Paren que minimizo esto, tengo que minimizar todo en realidad para ir al GeoGebra, a mi GeoGebra. Voy al GeoGebra, paren que lo dibujo. Tarda en abrir. Acá voy a sacar esto y voy a dibujar, voy a agrandarlo, y voy a dibujar igual 2X. Esa es la recta. Tiene ordenada al origen 0, 0, ¿sí? Y la pendiente es 2, 2 para arriba, 1 para la derecha. Esta sería la recta, ¿sí? Este es un subespacio de R2. En realidad, cualquier recta que pase por el origen de coordenadas es un subespacio de R2. Cualquier recta que pase por el origen de coordenadas es un subespacio de R2. ¿Sí? Estábamos acá. Esta, igual 2X más 1. Si yo tomo un vector genérico sería como XX y en vez de Y me queda 2X más 1. Si yo empiezo con la primera condición, reemplazo la X por 0. La X por 0 y en el lugar de la Y voy a hacer 2 por 0 más 1. No me da 0, 0, me da 0, 1. O sea que el 0, 0 no pertenece al conjunto S. Y si no pertenece, entonces puedo decir que esa S no es un subespacio de R2. Si yo dibujo, si voy al dibujo, ¿sí? Y dibujo Y igual 2X más 1, ¿sí? Es esta recta que está acá arriba. Esta la borro. Es esta recta que está acá arriba. ¿Pasa por el origen de coordenadas? No. Por lo tanto, no es un subespacio. ¿Sí? O sea, en R2 es un subespacio cualquier recta que pase por el origen. ¿Sí? Eso es un subespacio. Si tengo esta X y Z igual a 0
¿sí? Se hacen las 3 condiciones y va a ser un subespacio, ¿sí? Acá lo que tengo que hacer es despejar una de las letras para escribir uno en forma genérica. Acá en el ejercicio despejó la Z, pero uno puede despejar la letra que quiera, ¿sí? Si despejo la Z, me queda que la Z es menos X menos Y. Por lo tanto, un vector genérico que pertenezca a esa S va a ser como XX, como Y, y en vez de Z voy a poner menos X menos Y, ¿sí? Y entonces cuando haga el primero, 0, 0, 0, me fijo si pertenece, si la X vale 0 y la Y vale 0, hago la cuentita de acá y me sigue dando 0, por lo tanto pertenece a S, ¿sí? Y así hago con todas las condiciones. Acá hay algunos ejemplos que tienen para hacer, ¿sí? Y por último tienen un teorema que también después lo van a analizar ustedes, si se entiende o no se entiende como está demostrado, que la intersección, si S y H son 2 subespacios, la intersección también es un subespacio, ¿sí? Yo los invito a releer todo este material, a tratar de digerirlo. Es un tema súper abstracto, ¿sí? No es un tema fácil, ¿sí? Para analizar. Es un tema muy con muchas letras, todo va con letras acá, ¿sí? Es muy complicado de realizar los ejercicios y demás. Fíjense acá, los ejercicios que ustedes tienen que hacer, además de terminar con el de cónicas, es la sección 1, ejercicio 1, 2 y 3, en realidad tendrían que hacer, ¿sí? Y para hacer estos ejercicios, ven que acá dice determinar cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios de B, tienen que analizar esas 3 condiciones, pero no solamente tienen vectores de R2 y de R3, tienen matrices y tienen polinomios, ¿sí? Y después tienen acá también para hacer intersecciones, ¿sí? Entonces yo los invito a hacer esos ejercicios, a analizar, ¿sí? Interpretar geométricamente, porque ya les dije cómo era en R2, quiero que ustedes interpreten qué pasa en R3, ¿sí? Y lo primero que tienen que hacer es escribir un vector genérico, ¿sí? Por ejemplo, acá en el D, un vector genérico acá, como la Z es igual a menos X, sería como XX, como y en vez de poner Z voy a poner menos X. Ese sería un vector genérico. Supónganse en el G, matrices, A11 igual a 0. ¿Sí? Un vector genérico acá sería una matriz de 2 por 2, donde el A11 sea 0, pero después los otros pueden ser cualesquiera. Entonces voy a poner A1, en A11 voy a poner 0, entonces un vector va a ser 0, y después letras que le pueden poner ABCD, ABC, ¿sí? 0 ABC o 0 A21, A12, digo A21 y A22. Pueden ponerlo así también. Pero ustedes tienen que escribir uno genérico para después hacer las cuentas y ver todo lo demás. Bien, entonces, ¿alguna otra duda tienen? Igual las dudas las van a tener por ahí el martes que viene. ¿Sí? El doble producto es la mitad, me dice acá. ¿Qué sería el doble producto? No, el doble producto es 2 por. Estoy haciendo la mitad porque antes era 2 por. Bueno, ¿está? Esas dudas después, la semana que viene, el viernes, el martes que viene, ¿sí? Recuerden todos a la 1. Los primeros 10 minutos hacemos preguntas de lo anterior y seguimos. ¿Sí? Muy bien, niños. Nos vemos la próxima. Chao, profe, hasta luego. Chao.